coordinadora. Ya, no te preocupes. Ahí ella te va a ayudar con todas las dudas acerca de esto. Ok, listo. Entonces, vamos acá. Voy a volver a compartir, permítanme. A ver, aquí estamos. Y también lo voy viendo por el chat. Ya está. Listo. Ahora sí, ya estamos. Muy bien. Vamos a iniciar entonces con lo que nos corresponde al día de hoy. Un ratito, ya estamos. Vamos con lo que nos corresponde al día de hoy. Vamos a hablar un poquito del perfil de emergencias y urgencias. Ya en la clase pasada hemos hablado de una manera eh, bastante superficial, ya, porque no hemos adentrado en todo lo que conlleva, ¿no? Los hospitales, los niveles. Y para el día de hoy, ¿ya? Así como el video que les mostré de la situación que teníamos en Bolivia, vamos a hablar de la situación que nosotros pasamos aquí en Perú. Entonces tenemos acá, a ver, voy a agrandar porque no se nota bien. Aquí está. A ver, a ver, a ver. Ya, ahora sí. Los niveles de atención. Hoy, otra vez. Bueno, pero sí se nota. Ya, vamos acá. ¿Cuáles son los niveles de atención aquí en nuestro país? Lo primero que debemos entender, ¿ya? Es que tenemos nosotros grupos, ¿ok? En los cuales el Estado brinda apoyo a través del seguro de salud. Por ejemplo, la gente que se atiende en el MINSA normalmente tiene el tipo de seguro SIS, ¿verdad? ¿Cuál era la idea del SIS? A ver, señores, ustedes que son en su mayoría personal de salud, ¿con qué objetivo, con qué fin se crea el SIS? A ver, estamos ahí. Es importante sus participaciones, no se olvide. Brindar atención gratuita, ¿ok? A un tipo especial de personas, a toda la población sin distinguirlo. Angélica nos dice personas vulnerables. Para los que son de fuera, el SIS es el Seguro Integral de Salud. Personas de bajos recursos. Así es. A ver, vamos con esto, señores. La idea del SIS, la propuesta del SIS, nace como una necesidad de una atención en salud de personas que no tienen recursos. Ya, ni siquiera de bajos recursos, que no tienen recursos. ¿Ok? Entonces, esa era la idea. Dice acá, asumo que la salud en todos los países es el factor biopsicosocial. Claro, eso es a nivel mundial. Es el concepto que tenemos de salud y que de alguna manera, pues, ese concepto considero debería modernizarse, puesto que nadie va a alcanzar el completo bienestar biopsicosocial. En las condiciones en las que vivimos, es muy difícil, imposible alcanzar ese nivel. Pero bueno, ya en otro momento hablaremos del concepto de salud. Pero bien, regresando al punto, lo que les quería comentar era eso. El SIS nace por la necesidad de brindar salud, de brindar una atención en salud a las personas que no tienen recursos. ¿Ya? Esa es la iniciativa. Pero ¿qué pasó con el tiempo? ¿Qué pasó con el SIS? Perdió esa dirección. Y al final se atienden todos en el SIS, apoyándonos en que sus siglas son el aseguramiento universal. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros hablamos del SIS,
La idea es apoyar a personas que no tienen recursos. Yo he tenido la oportunidad de ver gente en el CIS, ¿ya? Que tiene un iPhone, gente en el CIS que tiene una manicure, unas pestañas hermosas, un cabello más mejor tratado que el mío. Entonces, yo asumo, ¿hay necesidad de ofrecerle el CIS a estas personas? Ajá, hay personas que son pudientes, tal cual. No, la idea definitivamente, pues no, no debería ser, porque así como tienes para comprarte tu iPhone 15, ya y próximamente el 16, se supone que tienes para pagar un seguro de salud o por lo menos pagar tu consulta. Lamentablemente, ya el CIS en su inicio estaba supervisado, iba la asistente social, no había mucho control, pero en el tiempo se perdió. Ajá, dice Angélica, es que a raíz de la pandemia la mayoría pasó a CIS, gente sin empleo. Ah, bueno, la pandemia sí, ese fue otro punto aparte, ¿no? Porque mucha gente perdió su empleo y sí, empieza a calificar en ese grupo. Una consulta. Cuando pides referencia en la posta y te deriva al hospital, ¿ya? ¿Es rápido o demora? Porque quiero saber si los médicos atienden de manera rápida. Honestamente, las referencias demoran mucho. Debes tener mucha suerte o ser un problema de salud muy prioritario para que te hagan los papeles rápido. En general demora muchísimo. Te puedes pasar meses. Entonces, no te quiero mentir, es todo un proceso burocrático, o sea, no es culpa del médico porque muchos dicen, usted no lo quiere atender y bla, bla, bla. No funciona así. Todos esos papeles pasan por una serie de procesos. Así es, todo es burocracia. Entonces eso demora, no te voy a mentir, eso demora. Bien, entonces en el CIS tenemos actualmente gente que no lo merece, ¿ya? Pero ¿cuál es la consecuencia más grave de todo eso? Que lamentablemente, esa conducta irresponsable de abarrotar los hospitales, personas que no necesitan apoyo, hace que nuestros centros colapsen, ¿no? Y eso, pues, lamentablemente, hace que el presupuesto de salud cada vez sea menos, que la cantidad de recursos destinados cada vez sea menos y que la atención sea pésima. Dice acá, el seguro social, siempre el sistema de salud es buena o mala. El tema que los hospitales colapsan. No entiendo bien. Yo sé que a veces veo que los médicos, ay, que son generales, no llegan a atender. ¿Cómo así? No entendí muy bien tu pregunta. En el salud es distinta la atención. ¿Por qué? Porque salud es algo pagado. ¿Ya? Pero ojo, algo importante que tenemos que meternos en la cabeza, porque siempre nos sacan en cara, ¿no? A mí me descuentan de mi sueldo para pagarte a ti. Y estoy segura que en algún momento les han dicho eso. Esa salud no lo paga la persona, esa salud lo paga la empresa. Ah, claro, ahora salud también tiene un ámbito público y privado. Por mi comes, dice. Así es. El salud depende del empleador. Dice, sí, yo me atendí en el hospital 2 de mayo y veo que la calidad de médicos es muy distinta al hospital Cayetano. Mira, en todos lados te vas a encontrar médicos y médicos. Hay gente que realmente se dedica a su trabajo y hace bien las cosas, como hay otros que honestamente pues le ponen poco o nada de empeño. Entonces, ahí sí no depende del hospital, ¿ah? Por ejemplo, acá en Perú hay un hospital que es bien mentado, por decirlo de alguna manera. Vamos con el hospital de Coyique.
Tú te vas a querer operar en el hospital de Coyique, tú vas a querer que te internen ahí, el que menos te va a decir, no. Pero en ese hospital hay buenas personas, ¿ah? En ese hospital no, hay buenos médicos, hay buenas enfermeras. Claro, entonces no podemos generalizar. En clínicas, ya supuestamente donde yo pago mi dinero y debería recibir una atención de lujo, muchas veces el paciente no sabe que esa clínica no se hace responsable del paciente, sino que el cirujano ha venido y ha alquilado solamente el espacio. Ustedes saben eso. Si yo soy cirujano y yo quiero operar a un paciente, voy y alquilo un espacio en una clínica. Si el paciente se muere, la clínica no mueve un dedo porque ellos solo alquilaron el espacio. Sin embargo, a ti te venden la figura como que, wow, me operé en la clínica tal. Y no es así. Entonces, hay que tratar de educar al paciente. Si a veces el seguro cobra todo para una operación, hay de todo. Entonces, en salud depende del empleador, ¿ya? Por lo tanto, depende de quién, del Ministerio de Trabajo. Esa es la diferencia. Mientras que el SIS depende de quién, depende del Ministerio de Salud. Entonces los presupuestos son distintos. Yo sé que me vas a decir, en salud, yo saco mi cita y me atienden en un mes, me atienden en 2 meses, está bien, yo te entiendo. Pero una vez que estás dentro, hay equipos, hay personal calificado, hay todo. Ujú. Hay de todo. Entonces, eso debemos también priorizar. El paciente que ya tiene un trabajo estable, que pertenece a una planilla, debería atenderse por salud. No deberíamos permitir que pacientes de salud se atiendan en MINSA. Yo sé que me vas a decir, profesora, pero qué egoísta. Yo te entiendo. Pero lo que pasa es que hacemos que colapse MINSA. El MINSA colapsa y colapsa constantemente. Se quedan sin recursos. Es salud, tiene recursos. Cuando tú vas a bañar a un paciente, ya las enfermeras, vas a misa, tienes 2 gasas, por ahí un poquito de jabón, vas a salud, bañar a un paciente, 10 gasas, 20 de shampoos, 2 pañales, hay un presupuesto mucho más organizado, hay una mejor gerencia de ese dinero. Dice acá, voy a mi posta, el médico me da una referencia y me dio al traumatólogo y manda una orden para terapia. Y en terapia a veces la cita demora. Ipsen colapsa por falta de gestión y presupuesto. Debería el Congreso aprobar una ley para mejorar el sistema de salud. Pero dime, ¿de quién depende eso? Porque por más que hubiera un mejor presupuesto, ¿la gente va a entender que cada quien debería atenderse en su espacio? No, no va a atender. Ahora, inclusive para algunas especialidades te piden que pertenezcas al CIS. Por ejemplo, vamos a suponer, a mí me da cáncer, ¿ya? Yo me estoy atendiendo en salud porque tengo un trabajo, no estoy en una planilla, pero no, yo quiero que me atiendan en neoplásicas, yo no quiero que me atiendan en salud. ¿Qué es lo que te sugieren? Señora, retírese del hospital, retírese de salud y póngase en el CIS. El CIS sí la deriva a neoplásicas. Entonces, mucha gente que tiene dinero, que tiene un trabajo, que tiene estabilidad, ocupa esos lugares. Es bien complicado todo ese tema, bien, bien complicado. Hay mucha burocracia, hay muchos favores, mucha corrupción. Ujú. Mayormente hago atender a mis hijos con un médico particular, porque ni por sí ni de salud atienden bien muchas veces. Ojo que se están quejando de ustedes mismos, ¿ah? Porque ustedes son personal de salud. Ojo, que conste, ustedes son personal de salud. Por eso yo los estoy tratando de la forma en la que les explico. Ustedes ven esta realidad. Tú llegas y el paciente te grita, el paciente te filma y muchas veces ni entiendes por qué. Misa recibe los materiales necesarios, ¡ay, se borró! Para poder atender personas de bajos recursos, supongo.
El problema está en que aquí toda clase social va a atenderse. Pues sí. No entiendo por qué dan el curso para la TAM si están enfocados en solo Perú. No, 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 no. A ver, escuchen. A ver, Constanza, te comento. Esta situación se aplica para todos los países. Lo que cambia es la denominación. Pero no sé de dónde eres, ¿ya? Pero esto sucede en todos los países. Hace poco, Chile, ya, ok. Hace poco justamente una compañera de ustedes nos comentaba que en el seguro en México, y ellos todavía tienen otra entidad aparte que es la Cruz Roja, nos comentaba que la situación es la misma, sucede lo mismo. Entonces, básicamente yo a qué me quiero referir aquí, que tenemos que concientizar a los pacientes que el aseguramiento universal es para personas de bajos recursos, que tenemos un seguro de salud por nuestros trabajos, así es. Es más, si pertenecemos a la policía, a la Fuerza Aérea, a la Naval, tenemos otro tipo de seguros, ¿verdad? Entonces, opciones hay. El asunto es en que muchas veces buscamos el facilismo. Repito, lo estoy viendo desde la perspectiva de paciente. Ustedes tienen que educar a sus pacientes porque al final la salud está igual de caótica como tú mismo lo dices en Latinoamérica. Esta realidad no se vive en Canadá, esta realidad no se vive en Europa, porque su forma de gestionar es muy distinta. Latinoamérica en general tiene ese problema, en general. Dice acá, el Perú no tiene los mismos derechos de salud. La falta de gestión de muchos ministros de salud ha pasado. Ya. Miren, el problema del Ministerio de Salud es otro tema común a todos los países de Latinoamérica. ¿Quién debería liderar el Ministerio de Salud? Un médico, un enfermero, alguien del rubro. Les pregunto, ¿quiénes son los ministros de salud en sus países? ¿Se han tomado la molestia de averiguar? Nosotros aquí hemos tenido ingenieros, hemos tenido abogados. ¿Qué puede saber un abogado, administrador de empresas? Claro, ¿qué pueden saber ellos de cómo funciona el sistema de salud? ¿No? No tienes conocimiento, claro, no tiene nada que ver. Ahora les repito, eso no solo sucede en Perú, sucede en todos los países, porque en general Latinoamérica tiene ese nivel de corrupción, tiene esos favoritismos, ¿no? Muy pocas veces se accede a un puesto porque te lo mereces, porque tienes carrera, no. Entonces, esta realidad es bien común a todos. Sí, pues, la médica es una de las carreras más perdidas. Así es. Y bueno, lo más bonito de todo, el sector privado, ¿no? Donde yo pago mi consulta, me atienden al momento, si me tienen que derivar a una sala de hospitalización, me explican, tengo muchos beneficios. Solo que aquí hay que hacer una observación. Muchas personas piensan que en el sector privado, que en las clínicas, trabajan los mejores médicos, trabaja la gente con más experiencia, puesto que como yo pago, ¿no? Yo merezco la mejor atención. Pero a ver, les pregunto, si ustedes han iniciado de repente su carrera en clínica, ojo, que la mayoría, ¿quiénes trabajan en clínicas? Clínicas, como tal. Son los mismos médicos, así es. Son los mismos médicos del MINSA, son los mismos médicos de salud. No cambian nada. Son los mismos. Es más, muchas veces, bueno, cuando yo era recién egresada, cuando tú eres jovencita y recién egresas, te ofrecen trabajar ahí. Tengo mi bachiller, no tengo título, no importa, lo sacas en el camino. No, que tengo mi constancia de egresado, no hay problema, empecemos. Porque obviamente se ve pues como una empresa. Así es.
Esto es una empresa. O muchas veces el médico, el enfermero, gana por comisiones o gana también, como les decía, por alquilar el espacio. Entonces, todo este tema, señores, ¿a qué nos lleva? A que tenemos que concientizar a nuestros pacientes acerca de la importancia de saber a dónde dirigirse. Ujú. Sí, y por la venta de medicinas, ¿verdad? Que eso no lo he tocado acá porque, bueno, sería desviarnos un poco más del tema, pero claro, todos son comisiones. Se trabaja directamente con los laboratorios, ¿no? Entonces, la carrera está bien, bien maltratada, lamentablemente, ¿no? Son muy pocos los médicos, enfermeros, ¿no? Y todo el personal de salud que realmente trabaja por convicción, que tiene vocación. ¿Ya? Así es, muy pocos. Entonces, miren acá. Tenemos las categorías que son las mismas a nivel prácticamente universal. La categoría 1, que es la más baja, la categoría 2, que es un hospital ya que tiene un poco más de recursos, y la categoría 3. En el video que vimos de Bolivia, hablaba de una categoría 4. Por ejemplo, acá en Perú la tenemos inserta en la 3.2. Pero en sí, en todos los países existen estas categorías, ¿ya? Y con las mismas denominaciones. Todos buscan aspirar a que mi patología sea tratada en un instituto especializado, ¿no? Y eso ustedes, pues, como parte del equipo de salud lo saben, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Nada? Listo. Vamos acá entonces. Como ya hemos visto, la atención en emergencias, perdón, los niveles de atención, ¿sí? Están clasificados así: primero, segundo y tercer nivel. Estos niveles, ¿qué nos van a ayudar? Nos van a ayudar a tener el contacto con la población. Mira, por ejemplo, el primer nivel, ya un poquito más desarrollado, atiende entre el 70 y 80% del sistema. Es decir, todos pueden acceder al primer nivel de atención. Pero, ¿qué sucede? Que tienes que saber a qué se refiere ese primer nivel. Por ejemplo, en el primer nivel se realizan actividades de promoción de la salud, campañas, vacunación, las visitas domiciliarias, las charlas, todo eso encuentras en el primer nivel. ¿Qué más? Prevención de riesgos y control de daños. Diagnóstico precoz. Por ejemplo, el 1 de diciembre están en todos los lugares haciendo la prueba de VIH, ¿no? También ahora hay un montón de pruebas. Entonces, eso también realizan los hospitales de primer nivel. Tratamiento oportuno, tanto a la persona, familia y comunidad. Porque en el primer nivel de atención trabajamos con la salud pública. Vamos a las casas, trabajamos directamente con el paciente, con su familia, ¿correcto? Entonces, esto debemos tomarlo en cuenta. ¿Sí? Vamos acá. Algo importante que ustedes tienen que trabajar con sus pacientes es esto. Muchos confunden y tú le dices, va a ir a un hospital de primer nivel. Si tú no eres del equipo de salud, ¿qué opinas? ¿Qué pensarías si te digo que te vas a atender en un hospital de primer nivel? ¿Qué entiendes tú? ¿Qué es un hospital de primer nivel? Ojo, para las personas que no saben. ¿Qué vendría a ser? A ver, veamos.
¿A qué te suena un hospital de primer nivel? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos con los pacientes hay que cuidar mucho la terminología. Si tú le prometes al paciente que la vas a atender en un hospital de primer nivel, el que menos dice, wow. No, Saraí, lo que les decía, así es como paciente, ¿tú cómo lo ves? Claro, pensaría que es un hospital donde pueden atender todo tipo de atención. Excelente, porque es de primer nivel. Si yo te digo, vamos a tener una convención en un hotel de primer nivel, wow, qué genial, de lujo, exacto. Pero nosotros sabemos que es el primer nivel. Y el primer nivel es esto. Este es nuestro primer nivel, ¿no? Qué loco. Así de contradictorios somos, mira. Este es tu hospital de primer nivel. Wow, ¿no? ¿Qué pasa? El paciente se desengaña. Usted me dijo que iba a ir a un hospital de primer nivel. Esto no puede ser un hospital de primer nivel. Uy, todo un problema por un error en la comunicación. ¿Ya? Entonces, Saraí nos dice que el hospital de primer nivel es un hospital de nivel básico y tiene toda la razón, pero ella lo sabe porque ella es personal de salud. El que no lo es, no lo entiende. Muchas veces hay falta, claro, aquí nos falta todo. En los hospitales de primer nivel nos falta todo. ¿Por qué? Porque la atención es muy básica. A ellos casi casi no les destinan recursos. Ya es bien complicado, bien complicado. Mira aquí, por ejemplo, tu puesto de salud en Cañete, Yauyos. Para los que son de Perú, Lima es nuestra capital, ¿verdad? Mira tú cómo está este centro. ¿Tú crees que en ese hospital o en ese puesto de salud se van a realizar grandes procedimientos? No, pues de hecho. De repente ni luz tienen, de repente ni luz. Y eso que está en la capital. Mire si de acá está en Puno, una provincia. ¿Ya? Entonces, eso debemos explicarle a los pacientes, que de acuerdo a los niveles va la complejidad. Para mi punto de vista, medicamentos hay, sino que hay mucha corrupción. Bueno, sí tienes razón, sí tienes razón, porque se supone que se destina un presupuesto en relación a lo que el hospital reporta. Vamos a suponer, yo reporto que atendí 500 pacientes, ¿ya? Yo atendí 500 pacientes. Entonces deberían darme medicación para 500 pacientes y reponer lo que ya se ha gastado. Pero ¿qué pasa? Ahí hay un error de dos lados. Uno, del mismo personal de salud que le cuesta trabajo realizar los informes. No me van a dejar mentir, insisto, ustedes que son personal de salud, ¿ya? Cuando tienes que hacer tu informe mensual, estás pujando, estás renegando. ¿Cuántos pacientes atendiste? Mm, 20, 30, por ahí, ¿no? Entonces, justamente como yo no reporto la cantidad real de pacientes que he tenido, ¿no? Entonces, por eso es que también envían la cantidad que no es adecuada. Es un registro diario, claro. Como pasó con la medicina, las vacunas del COVID, se vencieron, así es, ¿no? Bien ilógico, si ustedes se ponen a pensar, ¿cómo se vencieron, ¿no? Si toda la gente se mataba por una vacuna. ¿Qué pasó? ¿No hubo buena respuesta por parte del personal de enfermería? No. Se crearon muchísimos puntos de vacunación. La gente hacía colas por vacunarse. ¿Por qué se vencieron?
¿no? No quiero especular, pero estoy segura que ustedes piensan que lo que se hizo fue comprar, ¿no? O por lo menos presentar una boleta de que se compraron más vacunas y justificar un gasto. Ese es el punto. Pero eso de quién depende? De nuestras autoridades. Ahí nosotros ya no podemos hacer nada, ¿verdad? Entonces, todo esto tenemos que tratar, si bien es cierto, no de explicarle punto por punto al paciente porque no lo va a entender, pero intentar que comprenda que la situación es difícil en estos lugares, que no puedes llegar a grabarme porque no quise atender de repente a un paciente que cayó de una gran altura. ¿Qué puedo hacer si no tengo equipos? ¿Mm? Y ahora con eso de que todos tienen un celular, te graban, te suben a redes sociales, ¿no? Entonces es bien, bien feo, bien complicado. ¿Ya? Muy bien. Esto está de más que yo les explique a ustedes ya saben, en los hospitales de tipo 1 tenemos el 1.1, el 1.2, el 1.3, el 1.4. Diferencias clarísimas. En el puesto 1.1 tenemos que no hay médico, normalmente tienen una enfermera o una técnica. En el 1.2 ya tienes un médico. Este médico puede ser un médico general o un médico con especialidad, pero solo tienes uno. En el 1.3 ya tienes más médicos, ¿ya? Y también cuentas con un laboratorio, algo básico, ¿no? Para exámenes de orina, de sangre, nada más. Y en el 1.4 ya tienes internamiento, ya el paciente puede pasar la noche en ese lugar, ¿sí? Y obviamente tienes médicos y todo el personal. Dice acá, referirlo a otro hospital donde sí pueda recibir esa atención que necesita. Claro, definitivamente. Eso sería lo ideal, porque si no tienes los recursos, pues no los tienes. ¿Qué puedes hacer? Ujú. Mira acá, el segundo nivel. Este segundo nivel, ¿a qué porcentaje de la demanda asiste? Solamente entre el 12 y el 22% de la población en general. ¿Por qué? Porque este segundo nivel ya tiene más recursos humanos y también tecnológicos. Ya tiene más equipo, ¿ok? Ya tiene una sala de urgencias o emergencias, como le dicen en otros países. Ya tenemos una, ¿sí? Entonces vamos acá. Mira, estos son unos ejemplos de los hospitales tipo 2. Como te puedes dar cuenta, a nivel de infraestructura ya están más grandes. Claro, ya tienes más equipos, acá ya tienes más médicos, ya tienes una sala de internamiento, ya tienes una sala de cirugía, de repente una cirugía básica, pero ya tienes, ¿ok? Y aquí recibes a todos los pacientes que hayan sido referidos del primer nivel. Aquí los atiendes. ¿Sí? Miren acá el tercer nivel, como puedes ver, solamente atiende entre el 5 y el 10% de la demanda en salud. Acá ya tienen mayor especialización y capacidad resolutiva. Acá hay equipos, ¿ya? Acá no solamente hay internamiento, tienes acá cirugías, resonancias, pues dispones de tomógrafos, ¿no? Ya tienes mucho más equipo. ¿Y qué hospitales tenemos? Mira, acá. El Loaiza, 2 de Mayo, ¿ok? A nivel de salud, el Rebagliati, el Almenara, mira, acá el militar, el naval, ¿ok? Entonces, como te das cuenta, por obvias razones, a estos lugares ya no llega cualquier persona. Para conseguir una cita es bien difícil.
¿Por qué? Porque aquí llegan pues los referidos. Y para conseguir y alcanzar una referencia en estos hospitales es bien difícil. ¿Sí? Ajá, más los de emergencia, exacto. Entonces, permítanme un ratito, voy a dejar de compartir. A ver, vamos acá. Uy, alguien entró. Ya. Les voy a compartir un videíto, perdón, un ratito, por favor. A ver, ya, un ratito. Uy, ya. Miren, para que ustedes puedan comparar. ¿Ya? Ya vimos este de aquí. Un ratito, un ratito, un ratito. Este de acá es. A ver, ya. Este de aquí, a ver, esperen un momento que el audio está bien bajo. No, no se va a escuchar. A ver, espérenme, mejor les comparto este de acá. Lo que pasa es que hay varios videos que nos hablan de los niveles de atención en salud, ya, pero, ajá, este de acá. Ya, ya, ok. Listo, ahora sí, veamos este video, por favor, y terminando lo comentamos para ya cerrar este tema de los niveles de atención en salud, ¿ok? Veamos, por favor, atentos. Organización del Sistema Nacional de Salud. La provisión de los servicios de salud en el Sistema Nacional de Salud se organiza por niveles de atención, en primero, segundo, tercero y cuarto nivel, y en la lógica de trabajo interinstitucional en redes y microredes a nivel territorial. El componente de organización comprende niveles de atención, homologación y tipología de cimientos de salud, organización de los equipos de atención integral de salud, y organización territorial y funcionamientos de la red pública y complementaria. Niveles de atención, tipología y homologación de establecimientos de salud. El Ministerio de Salud Pública, como autoridad sanitaria nacional y con el objetivo de articular la red pública integral de salud y la red complementaria, homologa la tipología de los establecimientos de salud por niveles de atención del Sistema Nacional de Salud, que rige para todo el sector salud. Permite organizar la oferta de servicios para garantizar la capacidad resolutiva y continuidad requerida para dar respuesta a las necesidades y problemas de salud de la población. El nivel de atención es un conjunto de establecimientos de salud que, bajo un marco normativo, legal y jurídico, establecen niveles de complejidad necesarios para resolver con eficacia y eficiencia necesidades de salud de diferente magnitud y severidad. Se organizan de acuerdo al tipo de servicios que deben prestar
estándares de calidad en infraestructura, equipamiento, talento humano, nivel tecnológico y articulación para garantizar continuidad y el acceso escalonado de acuerdo a los requerimientos de las personas hasta la resolución de los problemas o necesidades de salud. El primer nivel de atención se constituye en la puerta de entrada y debe resolver el 80% de las necesidades de salud de la población, y a través del sistema de referencia contra referencia se garantiza el acceso a unidades y servicios de mayor complejidad hasta la resolución de la necesidad o problema. El Acuerdo Ministerial número 0.01203 establece que en todos los establecimientos de salud se aplicará la estrategia de atención primaria de salud acorde a las necesidades de la población. Establece también que el sector salud, representado por el Ministerio de Salud Pública, promoverá la investigación científica y su integración con la actividad asistencial y docente en todas las unidades de salud que conforman el Sistema Nacional de Salud, y orientará al abordaje de los problemas de salud prioritarios. Señala que el flujo del usuario se regirá estrictamente según la normativa del sistema de referencia y contrarreferencia emitida por el Ministerio de Salud Pública. Distribución de los servicios de salud por niveles de atención y acorde a la tipología. Los servicios de salud se clasifican por nivel de atención y capacidad resolutiva en primer nivel de atención, segundo nivel de atención, tercer nivel de atención, cuarto nivel y atención prehospitalaria, los mismos que se complementan con el Sistema Nacional de Atención de Emergencia y el Servicio de Apoyo Diagnóstico transversal a todos los niveles de atención. El primer nivel de atención es el más cercano a la población, facilita y coordina el flujo de pacientes dentro del sistema, garantiza una referencia y contrarreferencia adecuada, asegura la continuidad y longitudinalidad de la atención, promueve acciones de salud pública de acuerdo a las normas emitidas por la Autoridad Sanitaria Nacional, es ambulatorio y resuelve problemas de salud de corta estancia y es la puerta de entrada obligatoria al Sistema Nacional de Salud. El primer nivel de atención, por su contacto directo con la comunidad, debe cubrir a toda la población. Este nivel debe resolver las necesidades básicas y o más frecuentes de la comunidad. Los servicios darán atención integral dirigida a la familia, individuo y comunidad, enfatizando en la promoción y prevención. Estas actividades serán intra y extramurales. El segundo nivel de atención comprende todas las acciones y servicios de atención ambulatoria especializada y aquellas que requieran hospitalización. Constituye el escalón de referencia inmediata del primer nivel de atención. Se desarrollan nuevas modalidades de atención no basadas exclusivamente en la cama hospitalaria, tales como la cirugía ambulatoria y el hospital del día. Da continuidad a la atención iniciada en el primer nivel de los casos no resueltos y que requieren atención especializada a través de la tecnología sanitaria de complejidad mayor. El ingreso al segundo nivel se lo realizará a través del primer nivel de atención, exceptuándose los casos de urgencias médicas que una vez resueltas serán canalizadas a nivel 1 y se desarrollan actividades de prevención, curación y rehabilitación. El tercer nivel de atención corresponde a los establecimientos que prestan servicios ambulatorios y hospitalarios de especialidad y especializados. Los centros hospitalarios son de referencia nacional, resuelve los problemas de salud de alta complejidad, tiene recursos de tecnología de punta, intervención quirúrgica de alta severidad, realiza trasplantes, cuidados intensivos y cuenta con subespecialidades reconocidas por la ley. El cuarto nivel de atención es el que concentra la experimentación clínica, preregistro o de procedimientos cuya evidencia no es suficiente para poder instaurarlos en una población, pero que han demostrado buenos resultados casuísticamente o por estudios de menor complejidad. Estos establecimientos solo serán autorizados en los subsistemas públicos de la red pública interinstitucional de salud. El nivel de atención prehospitalaria es el nivel de atención autónomo e independiente de los servicios de salud, que oferta atención desde que se comunica un evento que amenaza la salud en cualquier lugar donde esto ocurra, hasta que él o los pacientes sean admitidos en la unidad de emergencia u otro establecimiento de salud cuya capacidad resolutiva sea la adecuada. Tipología de las unidades operativas del Sistema Nacional de Salud. En el primer nivel de atención encontramos 5 niveles de complejidad y 5 categorías de establecimientos de salud, donde en el primer nivel el establecimiento recibe el nombre de puesto de salud, en el segundo nivel consultorio general, en el tercer nivel centro de salud tipo A,
en el cuarto nivel centro de salud tipo B y en el quinto nivel centro de salud tipo C. En el segundo nivel de atención de tipo ambulatorio, el establecimiento de salud de primer nivel recibe el nombre de consultorio, especialidad, clínico, quirúrgico, médico u odontológico. El segundo nivel, la categoría 2, recibe el nombre de centro de especialidades y la categoría 3 de centro clínico quirúrgico ambulatorio. Y en los de tipo hospitalario, el tercer nivel recibe el nombre de hospital básico y el cuarto nivel el de hospital general. En el tercer nivel de atención de tipo ambulatorio, el primer nivel recibe el nombre de centros especializados y el de tipo hospitalario, el segundo nivel recibe el nombre de hospital especializado y el tercer nivel de hospital de especialidades. En el cuarto nivel de atención, el primer nivel recibe el nombre de centro de experimentación por registro clínico y el segundo el de centro de alta subespecialidad. Y en el nivel de atención prehospitalario, el primer nivel recibe el nombre de Unidad de Atención Prehospitalaria de Transporte y Soporte Vital Básico, el segundo nivel de Unidad de Atención Prehospitalaria y Transporte y Soporte Vital Avanzado, y el tercer nivel de Unidad de Atención Prehospitalaria de Transporte y Soporte Vital Especializado. Ok, a ver, entonces, aquí hemos visto ya la organización de los sistemas de salud, ¿sí? Pero ¿de quién? ¿Dónde queda Machalá? A ver, alguno de ustedes que esté fuera. ¿Dónde queda ese lugar? ¿Alguien conoce? Machala o Machala, no estoy muy segura cómo se pronuncia. Ecuador. Esto de aquí es una realidad de un país vecino a nosotros, Ecuador. Así es. Entonces, como se dan cuenta, la realidad es bien similar en casi todos los países de Latinoamérica. A mí me sorprendió cuando su compañera nos pone ese comentario en línea, pero bueno, finalmente cada quien, ¿no?, es libre de decidir estar o salir, pero no me parece correcto en sí. Bueno, vamos entonces a cerrar este punto y nos vamos con esta parte. Permítanme. Uy, me salí del WhatsApp. A ver, un ratito, un ratito, un ratito. Ay, ¿qué pasó con mi teléfono? Un ratito, porque si no, no los voy a poder leer. Se salió el equipo de aquí. Ya, a ver, estoy ingresando nuevamente. Ahora sí ya los veo. Qué raro, se había salido. Bien, vamos ahora sí entonces con la atención en emergencia. A ver, las atenciones de emergencia están destinadas a casos en los que la vida de la persona se encuentra en peligro, como ya hemos venido hablando. Ningún hospital puede negar la atención en un caso de emergencia. Sin embargo, si la atención no es una emergencia, lo mejor es acudir a una posta o un centro de salud más cercano a nuestro domicilio. Entonces, ¿en quién nos aparamos para hablar de la ley de emergencia? En la Ley General de Salud. Y aquí en Perú es la 26842. ¿Ya? Pero que en todos los países vas a encontrar esto. ¿Por qué? Porque un paciente que está en peligro, un paciente que está realmente en una emergencia, no se le debe negar la atención en ningún lado. ¿Ya? No sé si sucedió en sus países, pero aquí en Perú sí sucedió. Gente que buscaba atención en clínicas y que no la atendieron. Ya en épocas de pandemia hubo esa diferenciación, lo cual desde todo punto de vista es incorrecto, pero también hay que comprender que se escapaban los recursos, pero como agua. El hecho de tener una toma de oxígeno, por ejemplo, esa era exclusividad de las clínicas.
La mayoría de hospitales no tenía. ¿Cómo hacíamos cuando necesitábamos oxigenar a alguien o nebulizar a alguien? ¿Cómo se hacía? Antes de la pandemia, claro está. A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo lo hacíamos? Teníamos que cargar nuestro balón de oxígeno, ¿cierto? Teníamos que cargar el balón de oxígeno, porque así era, no había otra. Ya, entonces eso ha mejorado, hay que reconocer. Entonces, al ingreso es importante clasificar. Si me toca un paciente estable, ya, lo ideal es que ingrese, a ver, lo ideal es que ingrese solo. ¿Por qué no puede ingresar con sus familiares? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Por qué no debería? Porque en algunos lugares todavía se hace. ¿Por qué no debería ingresar el familiar cuando es una emergencia? A ver, ¿me dicen? Estemos atentos, por favor, no se distraigan. ¿Cuál es la razón? Recordemos que es una emergencia. Por lo tanto, la vida del paciente, ¿no? Depende de un hijo. Así es. A veces se hace porque no se sabe cómo va a reaccionar el familiar. Tal cual. Y los procedimientos en un paciente, ¿no? Grave, porque estamos hablando de una emergencia, de un paciente grave, para no contaminar el lugar. Esa es otra muy buena razón, porque ya no tendrías uno, sino tendrías dos. Ya, ok. Y básicamente porque los procedimientos que se realizan en esa sala son procedimientos pues que a simple vista una persona no va a entender. Por ejemplo, vamos a aplicar, ¿no? El de la desfibrilación, que tú veas cómo tu familia salta con la corriente, te denuncian, ¿verdad? ¿Qué le estás haciendo? ¿Qué pasó? ¿No? Un paciente que tengamos, vamos a suponer, ha ingresado con un hemotórax, un paciente que necesite quizás, no sé, intubar, aperturar vías respiratorias. Entonces, son procesos muy traumáticos para la familia. Hay que explicarles eso, ¿ya? Más aún cuando se trata de niños. ¿Qué sucede con los niños? A ver si tenemos en el grupo algún pediatra o alguien que haya trabajado con niños. ¿Cómo es el trabajo con niños? ¿Es un trabajo fácil? Definitivamente no. El niño de por sí es temeroso, claro, el niño es temeroso, ¿no? Es dependiente de sus padres, encima está enfermo, entonces el niño pues va a llorar, va a gritar, claro, es complicado. Y muchas veces la presencia del papá dificulta, así es, muchas veces la presencia del papá dificulta. Claro, a veces el papá le dice al niño, me ha tocado verlo, le van a colocar una viendo venosa, dice el papá el que está llorando, pero no llores, le dice, pero vas a estar bien, no llores, no llores. Y el niño no hace nada, pero el papá hasta que se muere, sobre todo los papás. Yo me muero. Sí, es difícil. Ahora, como ustedes saben, ¿no? Entre nos, como personal de salud, nosotros colocamos al niño en una posición, ¿ok? En la cual prácticamente lo inmovilizamos para que no vaya a haber ninguna complicación al aplicarle un inyectable. Entonces, tú como mamá, que veas que la enfermera un poco más y se echa encima de tu hijo para poder ponerle un inyectable, fatal. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si el paciente está estable, ¿ya? Tendríamos que tratar de que ingrese solo. Pero si es un señor que es inconsciente o que tiene algún grado de dependencia, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque como dice acá, personas con algún tipo de discapacidad, menores de edad o adultos mayores, podrían ingresar acompañados de un familiar. Ya, pero uno.
no que ella es su esposa, no que ella es su hija, no que ella es su sobrina favorita, no. Recordemos que el espacio de emergencias es un espacio reducido. Yo no puedo hacer que ingrese mucha gente. ¿Ya? ¿Qué más? El triaje. Ya hemos visto, ¿no? Es el primer punto al cual se dirige el paciente, salvo los casos de evidente riesgo de muerte. Existe una diferenciación entre el triaje de adultos, el triaje pediátrico y el triaje gineco-obstétrico para gestantes. Una vez que se hace el triaje en general, te derivan a los tópicos, ¿verdad? Vas a cirugía, vas a gineco, vas a pediatría si eres niño. Entonces ahí ya hacen una segunda valoración del paciente. En este punto, el paciente será evaluado por un personal médico, quien es el único que puede determinar su prioridad de atención, sea cual sea, será atendido. Recordemos y tratemos de no usurpar funciones. El médico es el único, ya, que va a determinar la prioridad de atención. Se los digo porque he tenido la experiencia hace poquito que en clínica, ya, a mi paciente, llegó por una, ¿qué le había pasado? Bueno, se sospechaba una fractura, ya se había caído y se había lesionado el miembro superior. Entonces, como estaba con el dolor, el malestar, se sospechaba una fractura. Hasta ese momento es la enfermera quien la recibe, signos vitales, datos de valoración y todo, y es ella la que le pone la pulsera y la categorización. Yo no dudo definitivamente del personal de enfermería, pues yo soy enfermera, pero en realidad el triaje debería ser realizado por un médico, ¿verdad? Espero que ahí estemos de acuerdo todos. Esto de aquí, de este triaje, va a depender la vida de la persona. En este caso, pues, así hubiera sido una fractura, no era tan grave. Pero si se daba otro tipo de situaciones, ¿m? Ya era más difícil. Entonces, tener en cuenta ello. Ya en algunos lugares el triaje lo realiza, pues, enfermería y no es lo correcto. Acá están las prioridades, ¿no? Ya las hemos visto de alguna manera. ¿Tenemos alguna duda en las prioridades del triaje en urgencias? Eso ya lo hemos visto en la clase pasada. Pregunten. ¿Tenemos alguna duda del triaje en urgencias o en emergencias, como le dicen en otros países? ¿Alguna duda? ¿Mm? Ya, miren, de todas maneras, voy a dejar de compartir. Aquí estamos. Ya. Ya les mostré el día de ayer un triaje de emergencia, ya de los hospitales de aquí, ¿no? De Perú, de salud. A ver, ahora, un ratito, les voy a compartir este de acá. Un segundo, un segundo. Ya. Ese de aquí, por favor, observen atentamente y me dicen cuál es su opinión al respecto. ¿Ya? Esta es la información del triaje hospitalario. Veamos. Preguntado por qué los servicios de urgencias no nos atienden por orden de llegada.
Buen día, colegas enfermeros, médicos y comunidad en general. El tema de hoy fue pensado y grabado para absolutamente todos. Mi nombre es Estefanía Hernández Sánchez y esto es Vital Support. Formamos para salvar vidas. Actualmente, el uso del servicio de urgencias por personas que no lo requieren ha llevado al colapso de este servicio, al uso irracional de los recursos, pero sobre todo de notar la importancia que tiene la ejecución de un buen triaje hospitalario. Vamos a ver el siguiente apunte. ¿Qué es el triage? Palabra francesa que significa clasificar, seleccionar o elegir. El triage hospitalario es un sistema de clasificación de pacientes en el servicio de urgencias y consiste en la valoración del motivo de consulta, los síntomas que presenta el paciente y sus signos vitales, para finalmente determinar la prioridad en que será atendido por su estado de salud y no por el orden de llegada. ¿Cuáles son los objetivos? Aunque los beneficios son múltiples, concluimos 4 principales. Primero, identificar a aquel paciente que requiere de una atención inmediata. Segundo, clasificar el total de pacientes que se encuentran en la sala de espera con el fin de atenderlos de forma organizada según su gravedad. Tercero, disminuir el riesgo de muerte y de presentar complicaciones en estos pacientes. Y por último, informar a toda la comunidad y pacientes sobre los tiempos de atención en el servicio de urgencias y de esta forma disminuir su ansiedad en el momento de esperar. Pero cuidado, de ninguna forma el triaje hospitalario puede llegar a ser empleado como mecanismo para la negación de la atención en el servicio de urgencias. ¿Quién es el responsable? Sencillo. En el área de triage debe estar asignado un médico o un enfermero con entrenamiento en clasificación de pacientes. ¿Cuáles son las categorías de clasificación? Existen 5 categorías de triage. Triage 1, reanimación, representado por el color rojo. Requiere atención inmediata. La condición clínica de este paciente representa un riesgo vital y requiere de maniobras de reanimación. Muchas veces hemos escuchado frases como "me tengo que estar muriendo para que me atiendan de forma rápida en este servicio de urgencias". Y sí, para ser clasificado como triage 1 debe existir compromiso ventilatorio, respiratorio, hemodinámico o neurológico. En esta categoría de triage 1 se incluyen casos como el paro cardiorrespiratorio, las heridas y las fracturas graves, el intento de suicidio, los casos de abuso sexual, los embarazos con sangrado, las convulsiones, entre otros. Triage 2, emergencia, representado por el color naranja. Requiere atención en un tiempo no mayor a 30 minutos. En esta categoría, la condición clínica del paciente puede evolucionar de forma rápida hacia la muerte o incrementar el riesgo de perder un órgano o un miembro. Se incluyen condiciones clínicas como el dolor severo a nivel torácico o abdominal, la fiebre en niños sin mejoría, entre otras. Para las categorías 3, 4 y 5, las instituciones prestadoras de servicios de salud deben establecer tiempos promedio de atención y publicarlos a pacientes y acompañantes. Triage 3, urgencia, representado por el color amarillo. En la categoría Triage 3, la condición clínica del paciente requiere de medidas diagnósticas y terapéuticas en el servicio de urgencias. Este paciente necesitará de exámenes complementarios y tratamiento rápido, porque aunque veamos que este paciente se encuentra estable, puede llegar a empeorar, como en el caso del asma leve, el sangrado leve, la cefalea, que es el mismo dolor de cabeza, y la aparición repentina de otros dolores moderados. Triage 4, urgencia menor, representado por el color verde. En esta categoría, la condición médica del paciente no compromete su estado general, es decir, que no pone en riesgo inminente su vida. Sin embargo, de no ser atendidos, pueden llegar a empeorar la enfermedad o la lesión. En esta categoría incluimos condiciones clínicas como el dolor abdominal leve, la depresión o las enfermedades crónicas. Recuerda que estos motivos de consulta pueden llegar a ser direccionados a la consulta prioritaria y no ser atendidos en el servicio de urgencias. Por supuesto, solo cuando contemos con ello. Triage 5, no urgencia, representado por el color azul. La condición clínica de este paciente está relacionada con problemas agudos o crónicos sin evidencia de deterioro y riesgo evidente. No olvides que los casos de rinofaringitis, amigdalitis, faringitis, traumas menores, entre otros, no son una urgencia y pueden ser tratados en un servicio de consulta externa.
La oportunidad en la atención en los servicios de urgencia depende también de la correcta utilización que le damos. Asiste solo cuando sea necesario. Y si ustedes conocen otra clasificación de triage hospitalario en otros países o en otras instituciones prestadoras de servicios de salud, escríbanos en los comentarios y compartan también su conocimiento. Listo, entonces. Ya vimos, a ver, alguien se quedó, alguien no ingresó, ya está, ahora sí. Sí, pues el Meet, no sé qué pasó, a mí también me volvió a botar del celular, ya ingresé, pero está medio raro hoy día, está molesto con nosotros, no sé qué quiere. Bueno, en fin, sigamos entonces. Ya vimos el triaje hospitalario desde varias perspectivas. Vamos a continuar. Rapidito, rapidito. Vuelvo a compartir. Listo. ¿Qué más tenemos? Las prioridades de atención ya las hemos visto. Vamos a pasarlas rápidamente. Mira, prioridad 1, como ya ustedes conocen, básicamente son pacientes que tienen que ser atendidos de manera inmediata. Acá tenemos algunos ejemplos. Observa. Quemadura grave, un paciente gran quemado. Un paciente con una dificultad respiratoria, pero también grave. Obviamente, un paciente con paro cardiorrespiratorio, ¿no? Evidentemente, un paciente con alergia grave, porque ¿qué puede producirle? Un shock anafiláctico. Un paciente con una respiración rápida y su piel ya se está volviendo cianótica, un paciente inconsciente y un paciente que tiene convulsiones, pero no una crisis convulsiva de una convulsión. Pacientes que tienen convulsiones de más de 5 minutos o que son repetitivas. Entonces, todos estos pacientes definitivamente encajan en este grupo de la prioridad 1. En la prioridad 2, ¿a quiénes tenemos? Observa, pacientes con quemadura por electricidad o líquidos calientes. Ronchas generalizadas, porque me indica que se está intoxicando, ¿verdad? Diarrea con ojos hundidos. ¿Qué me está indicando? Una persona que tiene los ojos hundidos y ya tiene diarrea. ¿Qué me puede estar indicando? Que tiene deshidratación, ¿verdad? Claro. ¿Y una deshidratación es grave? Sí. Sobre todo en los dos extremos de edades, ¿no? Recién nacidos y pacientes adultos mayores. Paciente con respiración rápida. Paciente con una herida que tiene un sangrado incontrolable. Paciente con deformidad o exposición del hueso. Incapacidad para beber o lactar. Dolor intenso y pacientes que en sí tienen menos de un año y que tienen fiebre. Como yo les decía, en los bebés la fiebre sí es bien complicada, ¿no? En un niño se puede tolerar, en un adulto con más razón. Pero si tratamos con un bebé, en ellos sí estamos hablando de una prioridad importante. ¿Ya? Entonces estamos hablando de casos con riesgo de fallecimiento o complicaciones graves. En la prioridad 3, tenemos a pacientes que tienen ronchitas aisladas, una diarrea o vómitos, en algunos casos puede ser frecuentes, pero que no está deshidratado, dificultad para respirar, una herida reciente que tiene un sangrado, pero no profuso, una fractura reciente que no es expuesta, convulsiones, pero que el paciente está despierto, dolor moderado y un pacientito que tiene más de un año, pero que ya está presentando fiebre. Entonces, a ellos, ¿cómo los estamos calificando? Como un paciente con urgencia menor. Ojo, definitivamente con esta prioridad, yo no les digo que estos pacientes no necesiten atención, porque a veces el paciente entiende eso. Señorita, si yo soy prioridad 2 o 3, ¿qué quiere decir? ¿Que el médico no me va a evaluar? No, no significa eso, sino que vas a esperar todavía un poco más para ser atendido. Prioridad 4, como ya vimos, pacientes con deposiciones líquidas o vómitos, pero que no están deshidratados,
tos, estornudo, dolor de garganta, un niño mayor de 6 años con fiebre y un paciente atendido en emergencia en las últimas 24 horas que requiere reevaluación. Eso también hay que tener presente. Si ya salí del cuadro de emergencia, ya, y me van a reevaluar, tengo que esperar por esa reevaluación, definitivamente, ¿no? No puedo pretender que, como ya se pasó el tiempo, 1 hora, 2 horas, ya inmediatamente, no. Entonces, a eso lo estamos considerando una urgencia menor. Entonces, una vez que ya hicimos la clasificación, nos toca llegar a la parte de la atención. Si ustedes observan la imagen, normalmente una emergencia, una sala de emergencia luce así, con camas espaciadas por normalmente biombos o cortinas. La unidad del paciente es muy pequeñita. Entonces, una vez determinada la prioridad, será derivado al consultorio o tópico de medicina, pediatría, ginecobstetricia, cirugía o traumatología según corresponda. En estas áreas será evaluado y se determinará su tratamiento. Una vez que ya lo triaron, tiene que pasar a este espacio para que espere. En relación a los exámenes auxiliares, dice, algunas patologías requieren que el paciente se mantenga en una sala de observación donde se va a monitorear los signos vitales. Por lo tanto, deben esperar sus reevaluaciones según disponga el médico, lo cual puede llevar algunas horas. Eso hay que explicarle a nuestros pacientes. Ok, ya estás monitoreada, ya recibiste tu medicación, te están sacando tus análisis, pero para que puedas pasar una reevaluación, vas a demorar, no eres inmediata. ¿Sí? En caso se requiere exámenes de laboratorio, el paciente no deberá desplazarse, ya que el personal de este servicio se acercará a tomar las muestras. Normalmente se acercan, ¿ya? Pero si se trata de exámenes de imágenes, el personal técnico tiene que llevarlo hasta el punto de toma de examen. Una radiografía, una resonancia, evidentemente no puede venir hacia ti. Hay que trasladarlo y eso hay que explicarle. También explicarle al paciente que para realizarle esos exámenes probablemente no ingrese su familiar, salvo que se trate, ¿no?, de una persona dependiente. Pero en términos generales, todos los exámenes se pasan solos. Los resultados también tienen tiempos de procesamiento que pueden variar entre minutos y horas, dependiendo del examen, ¿ya? Para que luego sean, pues, leídos por el personal médico. Ok, toda esta realidad ustedes, yo estoy seguro que en algún momento la han vivido. Miren, observen, lo que respecta a los análisis de sangre y todo eso, normalmente el personal de laboratorio se acerca, ¿ya? Pero cuando hablamos de ecografías, tomografías, ¿no?, angiografías, todo eso, normalmente lo realizan en un lugar aparte, en el laboratorio de imágenes. Entonces, es ahí donde el personal técnico tiene que trasladar a tu paciente. Finalmente, el médico va a determinar si este paciente requiere hospitalización. En caso se determine la continuidad del paciente para otras atenciones, este podrá ser derivado a un área de hospitalización, en la misma emergencia o en piso, o en un área crítica. Acá ya van a ver a dónde te derivan, ¿sí? Esto va a ser de acuerdo a las prioridades de atención, pero también a las prioridades de disponibilidad. A veces no hay camas. Tú estás esperando y esperando que se habilite una cama en UCI o una cama en piso. Entonces, aquí todo es gestión. Ya hay que gestionar el traslado de mi paciente. Finalmente, como nos hablaba su compañera, las referencias. En caso el paciente requiera ambientes, tratamientos, especialidades o equipamientos con los cuales el hospital no cuenta o no tiene disponibilidad en ese momento,
se puede determinar la necesidad de referir al paciente a otro establecimiento de mayor complejidad, por lo que el área de referencias realizará las solicitudes de manera formal. Recuerden, las referencias son todo un trámite, no se hacen verbalmente, requieren de todo un proceso. Entonces, eso debemos tomarlo en cuenta para poder explicarle a nuestros pacientes. Miren aquí hay un modelo de hoja de referencia. ¿Ya? Ahora dice acá, es importante que sepa que el traslado de un paciente a otro hospital solo puede darse mediante la aceptación formal del área de referencias o el jefe de guardia del lugar donde lo recibirán. No se podrá trasladar al paciente basado en afirmaciones o coordinaciones realizadas por la familia de manera informal. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Tenemos que saber si me van a derivar, por qué me están derivando y a dónde. Y todo eso debe tener un documento que lo respalde. ¿Cómo es su atención con las personas que esperan una donación de órganos? Bueno, aquí en realidad la donación no es algo habitual. Es muy difícil, muy, muy difícil. Entonces, se maneja igual como en todos los países una lista de espera, pero es muy difícil acceder a ese beneficio. Y a diferencia de otros países, aquí no es tan común la donación referida. Por ejemplo, yo le dono a mi papá o a mi hijo. Es complicado, es bien complicado y engorroso. Bien, bien complicado. Pero tratemos dentro de nuestras tribunas de fomentar la donación, porque es lo único que a futuro nos puede salvar. Y eso es algo que deberíamos hacer todos, tanto personal de salud como también los pacientes. ¿Mm? Y bien, señores, hemos terminado con la sesión de hoy. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quisieran aportar? Si no hay nada, para darle el paso a nuestra coordinadora y puedan terminar de conversar acerca del certificado y todo lo demás que les estaba generando consulta. Sí, bueno, muy bien, entonces no hay nada. Muchísimas gracias, bonita noche, nos vemos para